Bien, vamos con el tema de distancia de un punto a una recta. Como ya habíamos mencionado en clases anteriores, vimos la distancia, la distancia del origen a una recta, ¿verdad? Acuérdate que siempre que hablamos de distancia de un punto a una recta, hablamos de una distancia perpendicular, es decir, una distancia que forma un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta mucho eso, ¿sale? No va a ser cualquier distancia, porque para sacar cualquier distancia, bueno, pues tendríamos que tomar un punto arbitrario, pero siempre va a ser ortogonal. Bien, entonces, ¿cómo vamos a calcular la distancia de un punto a una recta? Bueno, la definición nos dice que es la longitud del segmento perpendicular a la recta trazado a partir del punto. Entonces, ¿cuál es la diferencia de este tema al tema anterior? Bueno, pues que en el tema anterior lo que hacíamos era calcular la ecuación de la recta normal, y esa ecuación de la recta normal tenía una P que se llamaba, P era la distancia del origen a la recta, ¿no? Entonces ahora lo que estamos haciendo, ahora la gran diferencia es que estamos moviendo el punto, ya no está en el origen. Como puedes notar, el punto ahora es un punto arbitrario, un punto 1x1, y1, ¿no? Y a esa distancia ya no se le llama P, ahora le llamamos D, ¿no? Pero a final de cuentas, lo que se hace es a la ecuación general de la recta, como puedes ver, a la ecuación general de la recta se le aplica el valor absoluto. ¿Por qué se le aplica el valor absoluto? Bueno, pues porque al momento de sustituir los valores x1 y y1 en la ecuación, pues puede resultar una cantidad negativa. Acuérdate que cuando ya estamos hablando de una distancia, ya hablando de distancias, pues no existen distancias negativas, ¿sale? Entonces, por eso la fórmula, fíjate, si tenemos la distancia de un punto P1, X1, Y1 a la recta, a la ecuación general de la recta, esta está determinada por, y entonces, ¿cuál va a ser la distancia? La ecuación que te tienes que aprender el día de hoy es esta. La distancia es igual a el valor absoluto de AX1 más BY1 más C, todo dividido entre la raíz de A cuadrada más B cuadrada. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos de distancia, cuando estamos hablando de distancia de un punto a una recta, simplemente se va a tomar la raíz positiva. ¿Sí? El tema que sigue después de este, que ahorita vamos a ver, es distancia dirigida. Cuando ya hablamos de distancia dirigida, ahí sí hay que tener cuidado con el signo de la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de distancia dirigida, pero en este caso es una distancia general. O sea, es una distancia de un punto a una recta. ¿Y cómo va a ser esa distancia? La distancia de un punto a una recta siempre va a ser positiva. ¿Sale? Entonces, si tú te das cuenta, pues tiene toda la cara de la ecuación de la recta normal. Lo único que está cambiando es que, bueno, ahora, anteriormente, lo que hacíamos era dividir la raíz entre los coeficientes de A y de B. Si te acordarás, y me daban la distancia P, ¿no? Para resolver la ecuación. Ahora no. Ahora lo que vamos a hacer es sacar el valor absoluto. Si tú te das cuenta, lo que se hace es ese punto x1, y1 se sustituye en la ecuación general de la recta. Ajá. Se sustituye en la ecuación general de la recta, se saca el valor absoluto y se divide entre la raíz de a cuadrada más b cuadrada. Obviamente a y b pues son los coeficientes de la ecuación general. Entonces, fíjate cómo este tema está muy sencillo. Vamos directamente a los ejemplos. Ejemplo 1. Encuentra la distancia del punto 3,2 a la recta 6x menos 2y más 11 igual a 0. Entonces, bueno, pues el punto A 3,2 pues va a ser tu x1, y1. Ajá, ese va a ser tu punto 3,2. Ajá, y ¿quién va a ser el valor de A y de B? O sea, los coeficientes. Acuérdate que esos no cambian. Los coeficientes A y B, pues son los coeficientes de la ecuación general de la recta, ¿no? A vale 6 y B vale menos 2. C vale 11. Ahí están los valores. Entonces, lo único que hay que hacer es sustituir la parejita ordenada 3,2 en la ecuación general de la recta. Ajá, entonces, como podemos ver haciendo la sustitución,
te dice, la distancia va a ser igual al valor absoluto de 6 por 3 menos 2 por 2 más 11. Y eso lo voy a dividir entre la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Recuerda que todo número negativo elevado al cuadrado pues se hace positivo, ¿no? Entonces tengo ahí 6 por 3 son 18, menos 2 por 2 son menos 4. Entonces tengo el valor absoluto de 18 menos 4 más 11 entre la raíz de 6 por 6, 36, más menos 2 al cuadrado es 4, 36 más 4, 40. Y entonces 18 menos 4 me quedan 14, más 11 me quedan el valor absoluto de 25. Ajá, aquí ya nos están poniendo del lado derecho la gráfica de la recta, ¿verdad? De la ecuación general de la recta. Como puedes ver, es una recta con pendiente positiva porque está inclinada a la derecha. Y la distancia, el punto es el 3,2. Y esa distancia, si nosotros ponemos el valor absoluto de 25 entre la raíz de 40, a la raíz de 40 se puede ver como la raíz de 4 por 10, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Bueno, pues porque la raíz de 4 vale 2. Entonces, me quedaría, la distancia sería 25 entre 2 veces la raíz de 10. Esa distancia, ajá, 25 entre 2 veces la raíz de 10, la están simplificando todavía un poco más. Lo que hacen ahí es racionalizar el denominador. ¿Cómo racionalizas el denominador? Bueno, fácilmente, si yo tengo que la respuesta es 25 entre 2 veces la raíz de 10, pues multiplico por 1. Ajá, voy a multiplicar la distancia final, la multiplico por un 1 que valga la pena. ¿Quién sería ese 1? Pues puedo multiplicarla por raíz de 10. Ajá, sobre raíz de 10. ¿Estás de acuerdo que raíz de 10 entre raíz de 10 vale 1, no? Y entonces, pues al momento de multiplicar me queda, arriba me va a quedar 25 veces la raíz de 10 y abajo estarás de acuerdo que me va a quedar 2 por la raíz de 10 al cuadrado, porque tengo raíz de 10 por raíz de 10. Entonces, la raíz de 10 al cuadrado, pues, ¿qué me va a quedar? Pues la raíz cuadrada de 10 al cuadrado se cancela la raíz y me queda 10 por 2, 20. Entonces, si tú te das cuenta, lo que me está quedando de hacer estas operaciones es 25 veces la raíz de 10, 25 veces la raíz de 10 sobre 2 por 10, porque me quedó raíz de 10 por raíz de 10 es raíz de 10 al cuadrado, se cancela la raíz con el cuadrado, me queda 2 por 10, 20. Ahora, sácale quinta a 25 y a 20. Quinta de 25, 5 y quinta de 20, 4. Por eso llegan a 5 cuartos de la raíz de 10. ¿Sale? Bueno, entonces eso siempre se hace para racionalizar el denominador. Entonces, ¿qué significa racionalizar el denominador? Pues racionalizar el denominador significa subirlo al numerador, subir el radical al numerador. Entonces, este ejercicio ya terminó, este primer ejemplo. ¿Por qué? Pues porque ya encontramos que la distancia es 5 cuartos de la raíz de 10 y eso es lo que me pedía el ejemplo, ¿no? Así de fácil está la distancia de un punto a una recta. Un ejercicio de aplicación, fíjate, ¿cuál es la longitud? ¿Cuál es la longitud de la altura de un triángulo? Ajá, ahí me dan los vértices del triángulo y me dicen que cuál es la longitud de la altura. O sea, me piden calcular la altura para el segmento BC, o sea, que parte del segmento BC. Recuerda que la altura, pues no es otra cosa que la recta perpendicular que parte de un lado del triángulo al vértice del lado opuesto. ¿Sale? Entonces, esa es la altura. La altura siempre va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, como me están pidiendo la ecuación de la recta, pero para el punto, o sea, me están pidiendo la longitud de la altura del triángulo, pues lo primero que voy a hacer, me voy a apoyar de la fórmula de distancia de un punto a una recta, pero para poder calcular la ecuación de la recta, como el segmento es sobre el segmento BC, entonces tengo que calcular la ecuación de la recta para el segmento BC. Ajá. Entonces, ¿de qué me voy a apoyar? Pues me voy a apoyar de los vértices B y C.
voy a utilizar la fórmula de la ecuación de la recta dados dos puntos. ¿Estarás de acuerdo? Que es y menos y1 igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x menos x1. Recordarás esa fórmula, espero que sí. Entonces, bueno, pues al sustituir estarás de acuerdo que me queda y menos 0 igual a y2 que vale 3 menos y1 que vale 0 entre x2 que vale 3 menos x1 que vale 7 por x menos 7. ¿Sí? Entonces tengo esa parte y 3 menos 0 pues es 3 y 3 menos 7 es menos 4. Ajá, entonces, ¿qué tengo ahí? Me va a quedar y igual a menos 3 cuartos por x menos 7. Ajá, y es igual a menos 3 cuartos por x menos 7. El 4 que está dividiendo pasa multiplicando del otro lado y me queda que 4y va a ser igual a menos 3x más 21. El miembro de la derecha, todo el miembro de la derecha lo pasamos a la izquierda y finalmente la ecuación general del segmento BC es 3x más 4y menos 21 igual a 0. Esta es la ecuación de la recta. Es la ecuación general de la recta. ¿Por qué calculamos la ecuación general de la recta? Pues porque me están pidiendo la altura de A al segmento BC. ¿Y qué voy a hacer para calcular esa altura? Pues voy a utilizar la distancia de un punto a una recta. Como ya tengo la ecuación del segmento BC, esta es la ecuación del segmento BC. Ajá. Entonces yo voy a calcular la distancia del vértice A al segmento BC. Espero que me estés entendiendo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Pues simplemente, como ya tengo la ecuación de la recta y yo sé que el vértice A es 1, menos 2. Bueno, pues entonces la distancia, la altura, que le llamamos h porque es la altura, pues va a ser de la ecuación que me quedó, voy a poner 3 por 1 más 4 por menos 2, menos 21. Eso va a ser el valor absoluto entre la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Ajá, haciendo cuentitas, eso me da en valor absoluto 26 quintos de unidad. Ajá. Entonces la respuesta es, bueno, aquí lo ponen con decimales, 5.2. Yo me conformo con que llegues a 26 quintos de unidad. Ajá. Entonces esa es la distancia del vértice A al segmento BC y resulta que como esa distancia es perpendicular, acuérdate que siempre que sacamos una distancia de un punto a una recta va a ser la distancia perpendicular, pues por lo tanto es la altura. ¿Sale? Entonces, de aquí yo no nada más puedo sacar la altura del segmento BC, también puedo sacar la altura del segmento AB y también puedo sacar la altura del segmento AC. ¿Estás de acuerdo? Entonces, bueno, eso sería, si tú lo quieres hacer en casa como práctica, podrías calcular las tres alturas, ¿no? Entonces, acuérdate que todo triángulo va a tener tres alturas. Ajá, en este caso, bueno, cuando hablamos del triángulo rectángulo, si hablamos de un triángulo rectángulo, pues también va a tener tres alturas, pero bueno, ahí está un poquito más fácil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene un ángulo recto, ¿no? Ok, bien. Entonces, pasando al siguiente ejemplo, ese fue el segundo ejemplo, que espero que lo hayas entendido. Un tercer ejemplo. Encuentre el área del triángulo formado por los puntos tal, tal y tal, ¿no? Entonces ahora me piden calcular el área del triángulo. Entonces en clases anteriores, cuando iniciamos el semestre, vimos que para calcular el área de un triángulo, pues utilizábamos la famosa fórmula de Herón de Alejandría, que la puedes utilizar aquí, ¿no? Habíamos dicho que la fórmula de Herón de Alejandría era un medio de la raíz cuadrada del semiperímetro menos A por el semiperímetro menos B y todo ese rollo, ¿no? Pero bueno, aquí a lo que se están refiriendo, lo que quieren es que apliques la fórmula de distancia de un punto a una recta, ¿no? Entonces, como me están pidiendo que encuentre el área, pues para calcular el área, si vemos la gráfica, pues yo necesito saber cuál es la altura, ¿no? ¿Cuál es la altura de este triángulo? Entonces, al ver el segmento de recta y al ver la gráfica, vamos a determinar
la ecuación de uno de los lados. En este caso, del segmento AB. Ajá, entonces ellos escogieron un lado. Tú puedes escoger el segmento BC o puedes escoger el segmento CA. A final de cuentas, acuérdate que la distancia del punto o del vértice a la recta, pues va a ser una distancia perpendicular y eso te daría la altura, ¿no? Entonces, ellos escogieron el segmento AD, ¿sale? Entonces, para calcular otra vez la ecuación de la recta del segmento AB, pues utilizamos la fórmula 2 puntos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Utilizando la fórmula 2 puntos, sustituyen A y B y llegan a que la ecuación general de la recta es 4x más 3y menos 1 igual a 0. Esa es la ecuación del segmento AD. Bueno, de la recta en total, ¿no? Que nada más se dibuja un segmento para el triángulo. Esa es la ecuación 4x más 3y menos 1 igual a 0, ¿sale? Una vez que ya tengo la ecuación de la recta, entonces viendo la gráfica, yo tengo que calcular la distancia del vértice C al segmento AB. Y esa distancia debe de ser perpendicular, porque esa va a ser mi altura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como yo ya tengo la ecuación de este segmento AB y conozco el vértice C, pues por la distancia por la fórmula de distancia de un punto a una recta, ya calculé la altura. Es como el ejemplo anterior, ¿no? Es igualito al ejemplo anterior, nada más que en el ejemplo anterior solamente me pedían calcular la altura, ¿no? Y aquí no. Aquí me piden calcular el área. Espero que te des cuenta. Entonces, la altura, ¿quién va a ser? Pues como el vértice C es 3,4, lo sustituyo en la ecuación general de la recta para AB. Me va a quedar 4 por 3 más 3 por 4 menos 1 en valor absoluto sobre la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Haciendo cuentitas, eso es 23 quintos. Y entonces, bueno, pues ya que tengo la altura, pues necesito conocer la base, ¿verdad? Porque la base, acuérdate que la fórmula que están utilizando es base por altura sobre 2. ¿Cuánto va a valer la distancia de la base? Bueno, pues la base es AB y por la fórmula de distancia entre dos parejas ordenadas, pues la distancia de AB vale 5. Ajá. Simplemente están sustituyendo los valores del vértice A y el vértice B. Si te acuerdas que la fórmula es x2 menos x1, ajá, que sería 1 menos menos 2 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, es decir, menos 1 menos 3 al cuadrado, y eso me da raíz de 25, que vale 5. Por lo tanto, ya conozco la altura, ya conozco la base, por lo tanto, el área es base por altura sobre de 2, es decir, 5, un medio de 5 por 23 quintos, se va el 5 con el 5 y me quedan 23 medios. Por lo tanto, el área del triángulo es 23 medios de unidades cuadradas. Ahí está. ¿Por qué unidades cuadradas? Pues porque estamos multiplicando distancia por distancia. Multiplicamos base por altura. Entonces son unidades cuadradas, ¿verdad? Ese es el área. Ese es el área del triángulo. Espero que hayas entendido el ejemplo, el tercer ejemplo. Y finalmente, a ver, la distancia dirigida. ¿Qué diferencia hay? Bueno, ahí es lo que yo te decía. Ya cuando hablamos de distancia dirigida, hay que tener mucho cuidado. Dice, la distancia dirigida permite conocer la localización de un punto con respecto a una recta y al origen. Vuelvo a repetir, la distancia dirigida permite conocer la localización de un punto con respecto a una recta y al origen. Ajá, entonces nos da dos cosas. Nos dice cómo está el punto con respecto a la recta y cómo está con respecto al origen, ese punto. Entonces, fíjate, si vamos por casos, si la recta no pasa por el origen, que es el ejemplo aquí, como puedes ver, la recta no pasa por el origen, está por arriba del origen. Dice, la distancia que existe del punto a la recta es positiva si el punto y el origen se encuentran en regiones opuestas respecto a la recta. Vuelvo a repetir, la distancia que existe del punto a la recta es positiva si el punto y el origen, ¿sí?
se encuentran en regiones opuestas respecto a la recta. ¿Qué significa opuestas? Pues que el origen va a estar acá y el punto va a estar acá. Están opuestos uno al otro, a diferencia que, o sea, el punto 2 está opuesto al origen. ¿Sí lo vemos? El punto 2 está opuesto al origen y el punto 1 está a la altura del origen. Vaya, o sea, están en del mismo lado, para que me entiendas, ¿no? Ajá. Entonces, eso es lo que me está diciendo. Y segundo caso, si el punto y el origen se encuentran en la misma región, que es este caso, si el punto y el origen se encuentran en la misma región respecto a la recta, entonces se toma el signo negativo para indicar el sentido en el que se está tomando la distancia. Entonces, para este punto se toma negativo, ajá, y para el punto 2, como está opuesto al origen, el punto 2, la distancia, esta distancia 2 sería, se toma como, en este caso, la distancia que existe del punto se toma positiva. Ajá, entonces esta distancia, lo que nos está diciendo la gráfica es que esta distancia sería mayor que 0, ¿sí o no? Esta distancia es mayor que 0 y esta distancia es menor que 0. Ajá, eso es lo que nos está diciendo esta primera regla, muy importante. Y ese es un caso, pero hay otro caso, porque este es el caso en el que la recta no pasa por el origen. La recta no pasa por el origen. Ahora, ¿qué pasa si la recta pasa por el origen? Bueno, si la recta pasa por el origen, la distancia del punto a la recta es positiva si el punto se encuentra por encima o en la región de arriba respecto a la recta. Y si el punto se encuentra por debajo o en la región de abajo respecto a la recta, entonces se toma el signo negativo para indicar el sentido en el que se está tomando la distancia. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es la distancia dirigida que existe del punto 3,-1 a la recta 3x menos 2y menos 6 igual a 0? Bueno, pues graficando, de entrada, pues es una recta que no pasa por el origen. ¿Estamos de acuerdo? Y el punto es 3,-1. Se observa que el punto 3,-1 y el origen se encuentran en regiones opuestas respecto a la recta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por consiguiente, la distancia es positiva. ¿Qué significa? Que voy a tomar la raíz positiva. Entonces, ¿qué voy a calcular? Voy a calcular el valor absoluto. La ecuación es 3x menos 2y menos 6 igual a 0. Entonces sería 3 por 3 menos 2 por menos 1 menos 6, ¿no? Yo lo que estoy viendo son el punto y la recta, no la fórmula. Ajá, y en valor absoluto lo dividimos entre la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Haciendo cuentitas y racionalizando el denominador, nos da que la distancia positiva es 5 veces la raíz de 13 entre 13 o 5 entre la raíz de 3. ¿Sale? Ese fue un primer ejemplo. Estamos viendo el caso en el que la recta no pasa por el origen. Pero, ¿qué pasa si la recta pasa por el origen? Ah, bueno, si la recta pasa por el origen, dice, se determina la posición del punto respecto a la recta. Entonces, el punto es menos 4, menos 2 y está por debajo de la recta, ¿sí? Entonces, si el punto Q se encuentra por debajo de la recta, por tanto, la distancia dirigida va a ser negativa. Ajá, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí puedes tomar la raíz negativa. Bueno, de hecho es lo que están haciendo, pero el menos lo ponen acá. ¿Sí lo ves? Lo puedes poner acá o lo puedes poner acá. Es lo mismo, ¿no? Acuérdate que basta con que pongas un signo negativo. El signo negativo puede ir arriba, abajo o en medio, siempre y cuando sea un negativo nada más. Entonces, aquí están calculando otra vez el valor absoluto. Ajá. ¿De quién? Bueno, aquí aguas porque aquí tengo nada más, es la ecuación de la recta es x más 4y igual a 0. O sea, aquí a, en la ecuación general de la recta, a vale 1, b vale 4, pero c, ¿cuánto vale?
Pues C no existe, C vale 0. ¿Por qué C vale 0? Pues porque es una recta que pasa por el origen. Siempre que yo tenga una recta que pase por el origen, C va a valer 0. ¿Sí? Creo que eso no te lo había mencionado. Vuelvo a repetir, siempre que tenga una recta cuyo coeficiente en C sea 0, la recta pasará por el origen. Por el simple hecho de ver la ecuación, si C vale 0, ya sabes que pasa por el origen. ¿Sale? Entonces, bueno, pues lo que hacemos es calcular el valor absoluto de X. ¿Quién es X? En este caso, acuérdate que sustituimos la pareja ordenada Q, que sería menos 4. Entonces sería menos 4, ajá, menos 4 más 4 por menos 2 en valor absoluto sobre la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿no? Eso no cambia. Y eso me va a dar, haciendo cuentitas, menos 4 menos 8 me dan menos 12 en valor absoluto positivo, pero afuera hay un menos. Por lo tanto, la distancia dirigida es menos 12 veces, ya racionalizando la raíz de 17, es menos 12 veces la raíz de 17 sobre 17 unidades. Ahí está. Entonces, cuando hablamos de distancias dirigidas, pues pueden existir distancias negativas, pero siempre y cuando hablemos de distancia dirigida. Si el punto Q hubiera estado por aquí arriba, la distancia sería positiva. ¿Sí? Bueno, espero que le hayas entendido a esta parte. Y bueno, un tercer ejemplo y último, tercer y último ejemplo. Determine la ecuación de la recta. Fíjate aquí cómo te lo están poniendo. Determine la ecuación de la recta que dista 2 unidades de la recta 4x más 3y menos 6 igual a 0. Entonces aquí ya te están dando la distancia de la recta a la recta. O sea, aquí ya estamos hablando, estaríamos hablando de distancia entre dos rectas, ¿no? Obviamente que cuando hablamos de distancia entre dos rectas, pues deben de ser rectas paralelas, ¿verdad? Porque si no, pues va a llegar un momento en que se crucen y pues su distancia entre ellas va a ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablemos de distancia entre rectas, pues nos estamos refiriendo a rectas paralelas, ¿no? Entonces, aquí me piden que calcule la ecuación de la recta cuya distancia a la otra recta, que es 4x más 3y menos 6 igual a 0, pues me dicen que esa distancia vale 2 unidades. Pueden ser 2 centímetros, 2 metros, 2 pulgadas, qué sé yo. Entonces, para encontrar, fíjate, existe dos rectas paralelas, 4x más 3y menos 6 es igual a 0, se encuentra arriba y la otra abajo se sustituyen los datos en la fórmula. Entonces, fíjate lo que están haciendo. De la fórmula de distancia de un punto a una recta, sustituyen el valor de la distancia, porque me la están dando, sustituyen el valor de 2 y sustituyen los valores de los coeficientes de la otra ecuación. Es decir, 4x más 3y menos 6 lo dividen entre 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Ajá, ¿qué es lo que están haciendo con eso? Pues les va a quedar una ecuación con dos incógnitas. Fíjate, les queda, haciendo cuentitas de la última ecuación, se obtienen las ecuaciones respectivas. O sea, obtienen dos ecuaciones, con radical positivo y con radical negativo. Entonces, 4 al cuadrado es 16, más 3 al cuadrado es 9, 16 más 9 son 25, y la raíz de 25 vale 5. Entonces, aquí toman la raíz positiva y aquí toman la raíz negativa. Haciendo cuentitas de álgebra, llegan a estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones son paralelas. Ajá. Y al momento de graficarlas, o sea, bueno, ya de aquí el problema ya terminó, porque fíjate, esta que me estaban dando, 4x más 3y menos 6 igual a 0, ¿no se parece mucho a esta y no se parece mucho a esta? Claro que sí, lo único que está cambiando es el valor de C. Aquí el valor de C vale menos 6, aquí C vale menos 16 y aquí C vale 4. Ajá, entonces, fíjate, viendo la gráfica, si yo hago la gráfica de las tres ecuaciones, ahí están las gráficas que me estaban pidiendo. Por eso me decían, determine la ecuación de la recta que dista 2 unidades. Entonces, bueno,
ahí está mal dicho. Debería de decir, determinen las ecuaciones de la recta que distan 2 unidades, porque son 2 ecuaciones. Si tú puedes verlo, la ecuación original que nos daban era 4x más 3y menos 6 igual a 0, que es la ecuación de en medio, la recta de en medio, y hacia abajo hay otra ecuación, hay una recta y hacia arriba hay otra. Entonces la respuesta son estas dos. Estas dos son las ecuaciones de la recta, una por arriba y otra por abajo. Por lo tanto, pues eso me lleva, este ejemplo me lleva a la fórmula de distancia entre rectas paralelas, ¿no? Entonces, para calcular la distancia entre dos rectas paralelas, ya que ya vienen los ejercicios, simplemente pues me voy a apoyar de la fórmula de distancia de un punto a una recta. Ajá, para calcular la distancia entre rectas paralelas se determina un punto en cualquiera de las rectas. O sea, si me dan las ecuaciones de dos rectas, basta con que yo calcule un punto en una de ellas y calcule la distancia de ese punto a la ecuación de la otra recta. Rápidamente, aquí está el ejemplo. Encuentre la distancia entre estas dos rectas, obviamente que son paralelas. Entonces, fíjate lo que hacen. La pendiente de ambas rectas es igual a menos 2/3. Por lo tanto, son paralelas. Bueno, están comprobando que son paralelas. Y ellos toman la segunda ecuación, 2x más 3y menos 6 igual a 0, y dicen, si x vale 0, y vale 2. Entonces tengo el punto 0,2. Ajá. Entonces, como ya tengo el 0,2, que es un punto que está sobre la recta 2x más 3y menos 6 igual a 0, entonces yo voy a sacar la distancia de ese punto a esta recta. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, para calcular la distancia entre dos rectas, lo único que hacemos es tomar un punto, darle un valor a una de las variables en alguna de las dos ecuaciones y una vez que ya tengo la parejita, voy a calcular la distancia de ese punto a la otra recta. Ajá. Entonces, bueno, pues haciendo eso, haciendo esas operaciones, aplicando la fórmula de la distancia del punto a la otra recta, me queda que la distancia es 7 veces la raíz de 13 sobre de 13. Ahí está. Ya se calculó la distancia. Bueno, hasta aquí esta parte. Yo espero que le hayas entendido. Como pudiste darte cuenta, la fórmula de distancia entre dos puntos, pues no es otra cosa, digo, la fórmula de distancia de un punto a una recta, pues no es otra cosa que la ecuación de la recta normal, ¿no? Entonces, no tiene mayor ciencia. Muchas gracias.